Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en que esté escuchando esta clase. Mi nombre es Gustavo Alonso Zapata Coritoma. Soy residente de segundo año del Hospital Daniel Alcides Carrión. Y el día de hoy voy a hablarles sobre infecciones de herida operatoria. Primero, las heridas operatorias se presentan en un 2 a 5% en el mundo, un 4% en heridas limpias y en un 35% en heridas contaminadas o sucias. Para prevenirlas, antes de la cirugía tenemos que tener en cuenta 4 factores. Primero, elegir bien al paciente. ¿Qué significa eso? Que obviamente debe ser un paciente que no esté con una infección aguda. Número 2, que se le ponga el antibiótico preoperatorio, ¿no? Profiláctico. Idealmente 60 minutos antes de ingresar a sala de operaciones. Tercero, que la piel en la cual se va a incidir se le haga una buena limpieza. Y cuarto, que todos los materiales que se van a usar sean estériles. Por otro lado, durante la cirugía debemos jalar bien. Bueno, esta forma de dirigirme es básicamente para poder terminar en una mnemotecnia que más adelante les voy a mencionar. Jalar bien significa no traccionar los órganos. Apretar bien significa no o hacer una buena hemostasia, ¿no? Tratar de hacer una buena hemostasia. Sacar bien significa pues retirar todo el tejido desvitalizado, sea tejido fibrinoso, sea tejido adherencial. Cerrar bien significa que cada plano en el cual vamos a incidir sea finalmente afrontado de una manera adecuada, ¿no? Sin mucha tensión y tampoco dejando pues los con poca tensión, ¿no? Lo que puede permitir también la salida o la entrada de gérmenes. Quemar bien significa no abusar del electrocauterio, porque eso genera tejido necrótico y sobre ese tejido necrótico se va a asentar las bacterias y van a proliferar. Y esa es la mnemotecnia, ¿no? Es una forma en la que yo recuerdo durante la cirugía, y es una forma también a ustedes como personal de salud pueden acordarse de qué es lo que se tiene que hacer para evitar las infecciones de la herida operatoria. Los gérmenes pues van a ser los gérmenes de la piel, que son Streptococcus y Streptococo. También se menciona el estafilococo coagulasa negativo, pero a grosso modo vamos a referirnos a estos dos gérmenes. Sin embargo, también está implicado los enterococos. Básicamente en heridas muy contaminadas. Ahora, los factores de riesgo más importantes, este dibujo es una forma también de acordarnos cuáles son los factores de riesgo que debemos estar atentos para advertir y tener el mismo y más cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes obesos, como podemos ver acá, pacientes con diabetes mellitus. Vamos a dibujar aquí unos brazos flaquitos para referirnos a la desnutrición, el tabaquismo, ser adulto mayor, ¿no? Vamos a poner acá sus cejitas, ¿no? Sus arrugas, y la enfermedad vascular, lógicamente, pacientes con enfermedad vascular tienen más son más propensos, y los inmunodeprimidos. La clasificación, bueno, la clasificación son dos importantes. Clasificar las heridas operatorias, las cuales la CDC les ha clasificado como superficiales, profundas y de órgano espacio. La primera se confiere solamente a la piel y el tejido celular subcutáneo. La segunda de ellas se confiere a la fascia y los músculos. Y la última, lógicamente, a los órganos internos, ¿no? A la cavidad. Ahora, una mención especial hay que incluir dentro de este grupo a todas las heridas que generen dehiscencias, lo menciona UpToDate, y aquellas heridas que tengan como contexto un implante o una prótesis.
están incluidas en este grupo. La clasificación del tipo de herida operatoria está hecha por la National Healthcare Safety Network, quienes denominan a las heridas en 4 grados, refiriéndose a las heridas limpias como aquellas en las que no se incide en cavidad, en el aparato pulmonar o en el aparato genitourinario o gastrointestinal. Las limpias contaminadas, por otro lado, sí se va a incidir en alguno de estos aparatos, pero aquí todavía se va a mantener una técnica estéril. Y ejemplos muy claros de este tipo de cirugías son aquellas que se hacen cirugías de vagina, cirugías de cavidad orofaringea, cirugías del árbol biliar o cirugías del apéndice. Las heridas contaminadas, por otro lado, son heridas que son accidentales o traumáticas, pero que son frescas y que no guardan una técnica estéril como se menciona acá. Y además también incluye aquellas heridas en las que se ha vertido líquido inflamatorio o líquido gastrointestinal. A diferencia de las heridas sucias, en la forma de recordar son las que tienen P. ¿Por qué? Porque van a tener pus o son heridas en las que se ha perforado una víscera. Y en el caso de las heridas traumáticas o accidentales son heridas antiguas. Ahora, también vamos a tener en cuenta una clasificación y también una forma de diagnóstico de las heridas superficiales, profundas y de órgano espacio, y también mención aparte de infecciones necrotizantes. Empecemos. Las heridas superficiales tienen un periodo en que se pueden presentar dentro de los 30 días y las heridas profundas y por órgano espacio se presentan hasta los 90 días como se mencionan acá. Ahora, las infecciones necrotizantes, sin embargo, son heridas que significa una emergencia quirúrgica que va a presentar en menos de 24 horas. ¿Cómo se sospecha una herida superficial? Pues los síntomas se van a localizar en la zona de la herida. A diferencia de las heridas profundas, las ISOs profundas en las que los síntomas van a ser más en la zona de la herida. ¿Qué significa? Que en las heridas superficiales la fiebre, eritema, edema, el calor, las secreciones, la induración y el dolor se va a presentar en la herida operatoria, mientras que en las profundas vamos a tener una zona indurada donde podemos palpar una masa y obviamente va a haber dolor en esa zona, ¿no? Pueden agregarse síntomas sistémicos y ya va a ser más notoria la fiebre. Cuando es una ISO por órgano espacio van a haber síntomas sistémicos. Y la gran diferencia con las heridas o una infección necrotizante es el tiempo. Básicamente el tiempo porque los síntomas se van a aparecer. Pueden haber, además, en una infección necrotizante la aparición de ampollas, ¿no? El tejido está friable y una secreción purulenta, maloliente. ¿Cómo se confirma este tipo de heridas? Este es el pilar. El pilar es esto que estoy resaltando, ¿no? O hay pus o hay un cultivo positivo, idealmente si es que su centro lo permite, y si es que un personal calificado comprueba al abrir la herida, ¿no? La presencia de lo que mencioné anteriormente. En el caso de las heridas profundas se van a caracterizar además porque pueden causar dehiscencia, ¿no? Y en el caso de heridas por órgano espacio, además de la pus y el cultivo positivo que podremos ver, obviamente en sala de operaciones, es observar que hay una infección, un absceso, o la anatomía patológica o un estudio de imagen antes de la cirugía nos pueden indicar que estamos a una infección por órgano espacio. Y lógicamente, con una infección necrotizante, tratándose una infección de menos de 24 horas, un paciente con todas estas características va a estar en un estado séptico y en mal estado. El tratamiento, antibiótico-terapia. ¿Cuándo indicarlo? Es muy importante esto. O sea, ¿cuándo vamos a indicar antibiótico-terapia? Si es un ISO superficial, solamente si hay celulitis. Solamente si hay celulitis se va a antibiótico. Y de ahí en adelante cualquier ISO
profunda o con síntomas sistémicos o con que tengan en contexto una prótesis. ¿Y hasta cuándo se debe dar? Pues hasta que el examen físico se normalice o los exámenes de laboratorio. Ahora, hay que tener en cuenta que si es una herida por implantes o por prótesis, la cantidad de días que se debe seguir dando, a pesar de que ya está todo normal, son 4 días. Si es que la ISO es complicada, lo ideal es rotar de antibiótico, explorar y debridar. Debridar nos referimos a retirar pues todo el tejido que no sea sano. Y se da de por vida cuando se trata de heridas por implante o por prótesis, ¿no? Pero cuando estas no pueden ser retiradas de forma segura. Ahora, ¿cuándo abrir la herida? Pues la herida se abre cuando hay celulitis en una superficial, cuando sea una herida profunda o cuando sea por implante o por prótesis, ¿no? Lógicamente. Aquí la pregunta básicamente sería cuando estamos pasando visita o cuando estemos frente a un paciente es saber cuándo aperturar una herida, ¿no? La vemos roja, flogótica, pero ¿tiene celulitis o no? Esa es la gran, digamos, lo más importante, porque lógicamente si es una ISO profunda que va a ser fácil de reconocer por lo que mencioné anteriormente, se va a tener pues que abrir la herida, ¿no? Ahora, aquí muy importante en las aperturas de heridas es hacer una balanza entre los beneficios y el riesgo de una infección recurrente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de usar los implementos que se suelen requerir para una limpieza de este tipo. Finalmente, y creo que lo más importante es la irrigación, ¿no? Cuando uno irriga tiene sepsia, ¿no? Bueno, esto es una forma de acordarnos cuando echar mano del cloruro de sodio, o también menciona algunas literaturas del agua potable, ¿no? ¿Qué es lo que remueve? Remueve coágulos, remueve exudado y tejido desvitalizado. El packing significa usar gasas, una gasa en la base que se humedece con cloruro de sodio y encima se ponen otras 2 gasas. Y estas gasas se van a retirar 3 veces al día, como se menciona acá, hasta observar tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Simplemente es cuando vemos granulaciones en la herida. Eso es lo que se refiere a tejido de granulación. Y es fácil de identificar porque uno ve un tejido rojo sin fibrina, es decir, sin tejido blanco, sin pus, obviamente. Y eso nos indica que ya el cambio de gasas puede ser cada 24 horas. Y el objetivo es pues preservar la humedad de la herida, lo que es muy importante para que se pueda hacer correcta cicatrización, que es el segundo punto, y con el cambio de gasas se valora retirar el tejido desvitalizado. Otros métodos que se pueden usar es el debridamiento y la presión negativa. Simplemente aquí vamos a mencionar una contraindicación y una indicación que es lo más importante. Debridar significa retirar todo el tejido que no sirve. Tejido necrótico, tejido blanco, que es tejido de fibrina, o pus, ¿no? ¿Cuándo no se debe hacer esto? Cuando sean heridas por peritonitis. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el objetivo de mencionar esto es que hay que recalcar, porque a veces por ver una herida infectada no sabemos si ese paciente ha tenido una laparotomía, por ejemplo, o ha tenido infección generalizada, que es lo que significa peritonitis. Y la peritonitis lo que genera es la inflamación de las capas que están por encima de ella. Y si nosotros al querer retirar el tejido que observamos desde fuera, podemos perforar este tejido que ya está inflamado y generar una evisceración. Ahora, la presión negativa es lo que comúnmente llamamos BAC, ¿no? Y básicamente la indicación, o sea, ¿cuándo vamos a indicar el sistema BAC? Cuando sean heridas limpias y con tejido de granulación.
Eso es lo más importante que debemos saber sobre estos sistemas porque bueno, actualmente no es fácil de conseguir este tipo de dispositivos y hay que saber indicarlos, ¿no? Simplemente hay que indicarlos cuando la herida esté limpia y haya tejido de granulación. Eso sería todo. Muchas gracias.